Bienvenidos a una nueva edición Desde el RAF, aquí en el Retiro Golf. Esta mañana vamos a darle una vuelta a lo que ha sido el PGA Championship. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien. Bueno, lo que pudo serio no fue. Yo estoy contento. ¿Tú estás contento? Sí, estoy contento. ¿Por qué? Pues porque después de todas las conversaciones que hemos escuchado, todos 4 meses hablando del problema del que llevamos hablando 4 años, ha ganado un buen tío. Ha ganado un buen tipo. Ha ganado un tipo sencillo, ha ganado un tipo familiar, un tipo entrañable, un tipo amigo de todo el mundo, que trata bien a todo el mundo, que trata bien a los Marshalls, a los espectadores, los trata como amigos, que es accesible. Luego te contaré un par de anécdotas con Aaron Rai, una mía, otra de un muy buen amigo. Es un tío que cae bien a todo el mundo y que en todo esta mare magnum de los petrodólares, los millones, los contratos multimillonarios, pues un tío normal que sigue llevando fundas en los hierros porque su padre le regaló unos Tiles MB 690 cuando era joven y eran los palos más caros del mundo y los cuidaba, y su padre limpiaba las estrías con aceite para que no se oxidaran. Creo que es un tío especial. Entonces yo creo que el golf ayer nos ha dado una historia muy bonita, aparte de que Jon Rahm pues, peleó por la victoria por fin. Después de un año ha estado presente en el Grande. Yo creo que la victoria de Aaron Rai es una victoria que nos tiene que alegrar a todos. La verdad es que, bueno, como dice Álvaro, Aaron Rai es un buen tipo. Es un tipo genial, que decía la canción, ¿no? Es un tipo genial. Además, con esa peculiaridad de llevar siempre 2 guantes. Que además no son guantes de golf, que es curioso, no son guantes de golf, pero son 2 guantes. Tiene esa sudoración en las manos, un poco como le pasaba también a Phil Mickelson, pero no son guantes específicamente de golf, lo cual es todavía más curioso. Y la verdad es que sí, que nos quedamos ahí con las ganas de ver a Jon Rahm ganar otro grande más, además un grande que no tiene el golf español, que es el único que le falta al golf español, y bueno, estuvo ahí. Hay una ventaja, que ya es cierto que estuvo ahí. Llevaba un tiempo en el que Jon Rahm no estaba y ya vuelve a estar ahí, en un campo que la verdad es que me ha encantado. Lo poco que lo he podido ver, bueno, porque hemos estado iniciando la Olazábal Cup en Uraburu, en Bilbao, y bueno, pues esto te deja menos tiempo para verlo, pero la verdad es que es un campo que había que jugarlo por el sitio. El viento hizo muy bien su trabajo y también le dio opciones a Aaron Rai, que escuché a Nacho Gervás, compañero muchos años, decir que Aaron Rai era una maquinita, ¿no? Era una máquina que era calle, green, calle, green, calle, green. Y la verdad es que ha sido un torneo de eso, de calle y green. Si no estabas en calle green, estabas absolutamente muerto. Totalmente. Al principio se hablaba sobre todo de que los bombarderos iban a tener ventaja y los buenos pateadores. Curiosamente, yo ya he notado esto, Aaron Rai quedó 66º de 82 en distancia y no quedó entre los 50 primeros en la estadística de PAT. Es decir, lo que hizo Aaron Rai fue jugar los hoyos correctamente en el momento adecuado. Yo creo que pues, se puede escribir un libro de cómo jugó del 10 al 18, los segundos 9 hoyos del domingo, cómo los jugó. Y bueno, quedará para la posteridad, y que lo vamos a recrear después contigo, ¿no? Porque creo que para todo el mundo quedará el tremendo pad de unos 20-22 metros en el 17 para hacer birdie. Pero cómo jugó el hoyo 15, cómo jugó el hoyo 16, cómo jugó el hoyo 13, cómo jugó el hoyo 14. Es decir, la calidad de los golpes que pegó, golpes largos que pegó por los segundos 9, pues yo creo que quedarán grabados como una manera increíble de ganar su primer grande y de jugar un campo muy complicado. La verdad es que es el primer inglés que gana el PGA Championship desde 1900. Más, porque aquel ganador, Barnes, lo ganó en match play, o sea que es el primer inglés que gana, británico inglés que gana el PGA en formato medal play. Y además, bueno, pues los españoles, qué decir, Ángel Ayora sufrió la inexperiencia porque tenía pasar el corte en la mano y los 9 hoyos del viernes, los 9 últimos, la verdad es que le masacraron.
le Totalmente. masacraron. No, bueno, es lógico y normal, es una experiencia que hay que pasar y él la ha pasado, pero ha demostrado en un campo muy complicado que puede estar ahí. Además, en un segundo día que para mí se le fue un poquito de las manos a la PGA la selección de banderas. Fue el día clave en el que todo el mundo se quejó de las posiciones de bandera, no porque estuvieran especialmente pegadas, que había 4 o 5 a 3 pasos del borde. Tú le puedes poner la bandera casi en el antegreen a un profesional, si está razonable la va a atacar. El problema es cuando la pones en el centro del green y la pones en una cresta, y entonces tienes cuesta arriba, cuesta abajo y pelos en contra y tienes que dejar en el sitio. Y tiras un pad muy bueno de larga distancia porque los greens, como buenos greens de Donald Ross, se asemejan bastante a los greens de los links. Muy movidos, con muchas pendientes, la proximidad al hoyo es escasa, es decir, dejas la bola muy lejos de la bandera, con lo cual estás tirando pads largos y en el momento que tiras pads largos, el segundo va a ser más largo y de pronto te encuentras con un pad de doble caída, doble pelo de 2 metros. Por eso vimos fallar tantos pads cortos a tantos buenos jugadores. Vamos, lo de Scottie Scheffler es aparte. La semana de pad de Scottie Scheffler es para olvidarla, es para borrarla. Y después el siguiente, David Puig, que quedó entre los 20 primeros. La verdad es que David cada vez está creciendo más, no podemos compararlo con Jon Rahm, son actitudes distintas, son personalidades distintas, pero tiene el juego para algún día darnos una alegría. Los dos últimos días jugando con el número uno del mundo y aguantó muy bien, resistió muy bien, top 20 al final. Aquí me pedías un outsider, yo dije que David Puig podía hacerlo bien, lo ha hecho bien, creo que es un puesto tremendamente meritorio, es un paso más adelante, es un escalón más, y el haber jugado con el número uno del mundo en suelo norteamericano y aguantar también tercera y cuarta jornadas en un campo tan difícil, pues la verdad es que es muy meritorio. Y finalmente Jon Rahm, que queda segundo junto a Smiley. Un Jon Rahm que es el primer grande después de mucho tiempo que está en la batalla, que está en la pelea, jugando relativamente bien. Quizá, para mi gusto, le faltó un poco de precisión con el pad, que hacía falta. Sobre todo ayer. Ayer, que era el día definitivo, hay un momento en el que Jon Rahm se pone, no sé si llegó a estar co-líder o a un golpe, y a partir de ahí no metió. O sea, empezó muy fuerte haciendo esos 2 birdies, hace un birdie en el 9 con 2 pads, no mete el pad, ahí son 2 pads. En el 1 y el 2 mete el pad. Esto es importante, arranca muy fuerte metiendo pads que no siempre se meten. Uno cuesta arriba de 4 o 5 metros y otro izquierda, derecha, cuesta abajo, muy complicado, ¿no? Pero luego cuando realmente hay que defender esa posición de líder, co-líder, dejó de meter pads, cometió un par de errores y luego por los 9 segundos no entró ningún pad. Jugó sólidamente, no cometió grandes errores, algún drive fuera de calle y poco más, pero al final le faltó un poquito de impulso en los greens. Lo cual quiere decir, si le falta impulso en los greens y está como está y ha hecho segundo, quiere decir que Jon Rahm ha vuelto, que Jon Rahm está otra vez concienciado y que aún quedan 2 grandes. Queda US Open y The Open. Totalmente. Efectivamente, por lo tanto, pues podemos ver dos buenos grandes de Jon. Yo creo que en general los jugadores del LIV han dado un salto hacia adelante. Yo creo que luego podemos hablar un poco más largo sobre ello. Yo tengo mis teorías, lógicamente. Yo creo que hay factores internos y factores externos. O sea, hay factores de cada jugador y luego unos factores generales que si luego quieres pues le podemos echar un vistazo. Y después, bueno, pues para mí el ver a Justin Thomas otra vez ahí, pues la verdad es que me ha dado alegría. A mí también, porque es un jugador muy interesante, es un jugador que juega al golf de una manera diferente, tiene un swing diferente a todos los demás, es un swing más vertical, es un jugador muy vistoso, es un jugador que conecta muy bien, un jugador muy completo. Y la vuelta de ayer es una vuelta muy buena y pone un resultado en Casa Club que hasta que Aaron Rai hace el birdie en el 13, estaba ahí. Porque Aaron Rai estaba en 6 en ese momento, porque ten en cuenta que Aaron Rai hace birdie 13, 16 y 17. O sea que en ese momento estaba Aaron Rai más 6. Si el final de Aaron Rai o de Jon Rahm no era haciendo una bajo par, podríamos habernos encontrado en un playoff en menos 5. Por lo tanto, pues es un resultado que marcó mucho la vuelta hasta la última hora aproximadamente.
Y después hay que hablar del campo de Aronimic. La verdad es que me ha sorprendido. No recuerdo haberlo visto cuando el PGA Tour, yo no lo tenía en mente. Y la verdad es que me ha sorprendido. Un campo tradicional de los de toda la vida, un Donald Ross, que vamos a decir, que son de los que piden, como digo yo, el carné, ¿no? Que los que te dicen, a ver, ¿tú qué sabes hacer? A ver, Donald Ross siempre hablaba en contra de lo que todo el mundo decía, que Pinehurst número 2 era su masterpiece, su obra maestra. Él siempre quiso que Aronimink fuera su masterpiece y lo hizo así, lo hizo con esa intención. Lo que pasa es que es un campo que ha cambiado mucho, no el routing del campo en sí mismo, ¿no? Pero ha cambiado mucho porque ha habido muchas obras. Ahí han entrado George Fazio, ha entrado Robert Trent Jones, han entrado muchos, Jill Hansi en la última, es una buena reforma, pero entresacan algunos pinos que eran claves para determinados tiros desde el tee, te cerraban mucho unas calles dogleg, porque en los años 20 no había maquinaria para hacer movimientos de tierra, por lo tanto jugabas con el terreno. Si el terreno era como en el 7, hacia arriba y hacia abajo, eso es lo que tenías. Tiro ciego. Si el hoyo iba hacia allí, iba así, no podías reconducirlo, ¿no? Y luego lo que han añadido son muchísimos bunkers. Donald Ross no puso tantos bunkers, con lo cual hay mucho bunker nuevo. Sí es cierto que con la misma fisonomía y el mismo espíritu que los bunkers de Ross, pero muchos bunkers que condicionaban muchos tiros desde la calle que Donald Ross no quería que estuvieran tan condicionados. También es cierto que el golf ha cambiado de la época en que Donald Ross hizo el campo. Ahora el golf ha cambiado y entonces, bueno, pues estas reformas han tratado de acondicionar un poco el campo a la situación actual. Correcto. Par 70 a mí me gusta mucho. Yo creo que hay una clave muy importante, más allá que el famoso rollback de la bola, que es decirle a un jugador que no puede pegar más que esto, no puede sacar la bola nada más que a esta trayectoria, que aquí parece la FIA con la Fórmula 1, es decir, me parece increíble, en un deporte tan libre como es el golf. Yo creo mucho en la preparación del campo, tipo la que ha hecho la PGA. Me gusta mucho cómo la PGA prepara los campos, con un RAF complicado, es decir, que beneficia a los que cogen calle, con lo cual a los grandes pegadores les permite pegar, como hemos visto mucho a Rory McIlroy y a Jon Rahm, pegar la madera 3 desde el tee. No pasa absolutamente nada, siguen pegando 300 yardas con la madera 3. Y luego con unos greens duros y difíciles. Creo, sinceramente, yo lo comenté en el directo, que la PGA se pasó un poco en las posiciones de bandera del viernes, es lo único, y eso quizás ha condicionado el resultado final. De no haber sido así, porque el viernes hubo una media de 72,9, ¿vale? El resultado pues probablemente habría ido a lo que se pensaba que era un doble dígito, un 2 dígitos, ¿no? En Estados Unidos se especulaba que el primer jugador que llegara a 2 dígitos ganaría, y efectivamente pues hubiera sido así. Ha ganado con menos 9, por lo tanto el que hubiera llegado a 2 dígitos habría ganado, ¿no? Por lo tanto, quitando ese pequeño detalle, yo creo que en general un notable alto casi sobresaliente para la preparación del campo. Y esta semana, además del PGA, bueno, pues había un evento en Fontanals del Hot Planet Tour y ha habido un español, Pablo Ereño, que se ha hecho con la victoria. Sí, señor. Una primera victoria que le pone prácticamente ya en ruta a ese top 20. A nada que juegue un poquito bien el resto de la temporada, va a llegar a la Road to Mallorca con muchas opciones de conseguir una tarjeta para el circuito europeo, para el DP World Tour, y en su primera temporada como profesional, primera victoria como profesional, yo creo que es tremendamente meritorio. Y además le abre la posibilidad, ¿por qué no?, de conseguir otras 2 más y obtener la tarjeta directamente. Por supuesto, por supuesto. Es decir, de hecho, MJ Dafiu tenía la posibilidad de conseguir la tercera, hizo una vuelta final muy buena, pero no llegó a jugar el playoff y por lo tanto tendrá que esperar a una nueva oportunidad. Pues eso ha sido un poco lo que ha sido esta semana de emoción, ¿no? Sí. El PGA Championship y el Hot Planner, en este caso, con la victoria de Ereño. Bueno, después estábamos antes discutiendo, ¿no? Lo que decías, ¿no? El cambio un poco de tendencia de los jugadores del LIV. Antes de eso, a mí me gustaría decir una cosa sobre el LIV, ¿no? Porque hoy en día, con esto de las redes sociales, tú haces un análisis, dices, pues hablas sobre lo que te parecen las cosas y las personas que ven tu Instagram, tu tal, pues tienden a contestar lo que les parece bien, ¿no?
sin saber siquiera lo que uno opina realmente del LIP. Tú tienes tu opinión del LIP y yo tengo la mía. Y la mía, básicamente, es que el problema del LIP no es el qué, sino el quién. A mí el LIP me gusta. Yo creo que el LIP ha venido a cambiar el golf. Yo llevo muchísimos años haciendo golf, casi 30 años haciendo golf, y a mí me enamoró del golf por la tradición, el deporte, cómo era en sí, todo lo que había detrás del golf. Pero bien es cierto que el golf debe de cambiar, debe de modernizarse. Ya no podemos en televisión estar dando 12 horas del PGA o 12 horas del Open o 12 horas de los grandes o de cualquier torneo, porque la gente y los jóvenes se aburren, se van. Y entonces el LIP era una gran idea para montar un espectáculo en 4 horas. Salen a tiro, salen bien, hacen en 4 horas, son grandes jugadores, se hacen buenos resultados y pasamos a un golf distinto, un golf espectáculo que puede convivir perfectamente con el golf tradicional, con los grandes y con el PGA Tour y el DP World Tour, sin ningún problema. Ese no, para mí no es el problema. Igual que es moderno el TGL, que ha mostrado otra forma de ver el golf, otra forma de jugar al golf, que da espectáculo en un recinto cerrado, con su música, con hoyos diseñados de forma extraña. Me parece perfecto, porque eso hace avanzar el deporte. Lo que no estoy de acuerdo es el quién. ¿Quién pone el dinero y cómo pone el dinero para desarrollar esta idea? Porque no pone el dinero para desarrollar el golf, fomentarlo y hacerlo más grande. Lo hace para limpiar la imagen de una monarquía y para limpiar la imagen de una persona. Eso es lo que no me gusta del LIP. No el LIP en sí. Me gusta la idea del LIP, creo que el LIP ayuda a que el golf crezca, pero no me gusta quién está detrás de eso. Entonces, cuando criticamos el LIP, muchas de las veces no es el qué, sino es el quién. Yo, por lo menos, esa es mi opinión. Es una buena... yo estoy completamente de acuerdo contigo sobre el origen del dinero y de dónde viene y que es una inversión directa de un Estado que ninguno quisiéramos que existiera como tal. O sea, nos gustaría que existiera un Arabia Saudita, pero no en las condiciones en las que está. Y creo que con eso es suficiente decir, no hay que decir más cosas. A ver, yo creo que el LIP intentó cambiar cosas. No sé si va a seguir cambiando cosas. Yo creo que en estos 3 años y medio no ha hecho crecer el juego. Ese famoso grow the game no ha existido. Ellos venden mucho Australia y Sudáfrica como grandes éxitos, cuando el golf en Australia y Sudáfrica, si tú te buscas datos, porque al final los datos matan al relato, y en el fondo las redes sociales es mucho relato sin datos, y es muchas opiniones de gente que no tiene datos. ¿Vale? No digo que todo el mundo no tenga datos, y no digo que yo sea el único que tenga datos, pero yo me ocupo de buscar datos. Están ahí, se pueden encontrar. Yo me ocupo de buscar datos porque es mi trabajo, el golf es datos y la televisión son datos. Tú te metes y dices, evolución del golf en Australia. Te dicen que Australia ha pegado un subidón desde el año 2020 y el LIP ha llegado a Australia hace 2 años, 2025-26. Por lo tanto, no tiene nada que ver el crecimiento del golf en Australia con el LIP. Vas a Sudáfrica, te dicen, Sudáfrica ha crecido un 6,5%, que tampoco es mucho, no hay muchos jugadores de golf en Sudáfrica, ni ha crecido, y en Sudáfrica está el primer año del LIP este año, por lo tanto el LIP no tiene nada que ver en el crecimiento del golf en Sudáfrica, ¿vale? Por lo tanto yo, primero, creo que el LIP no ha hecho crecer el juego, y segundo, el LIP arranca con una idea y ahora no es esa idea. Y yo creo que mucha de la razón externa de que los jugadores del LIP empiecen a ser más efectivos en los grandes, creo que hay 2 razones principales o 3 razones principales. La primera, e intento dar mi opinión, puede la gente no estar de acuerdo conmigo, puntos del ranking mundial al top 10. Ya hay una motivación, más allá de ganar 15.000 o 20.000 o 150.000 o 200.000 dólares más para unos señores que ya son millonarios, ya hay una motivación para entrenar, para practicar y para jugar mejor en el LIP. Puntos en el ranking mundial al top 10. 2. 72 hoyos. El golf profesional se basa en una estructura de campeonato. 36 hoyos para pasar un corte. El LIP no lo tiene. Tercer día, moving day. Cuarto día, finalización. Lo hemos visto en el PGA. La tensión de pasar el corte, el moving day, donde hay jugadores que de repente recuperan, y el último día, que es la finalización.
el LIB carecía de estos 72 hoyos. Carecía primero del corte y carecía de Moving Day. El Moving Day no existía, porque el Moving Day es el tercer día, el día después del corte. Por lo tanto, hay dos razones básicas que son externas a los jugadores, que son los puntos de ranking mundial y los 4 días. Ya el LIB ya no es 54, es 72. Pierde una parte de su esencia. Vale. Sigue teniendo una parte de su esencia, que es el cohete y todos por todos los tees. Esto para mí, desde el principio, me rompía un poco mi estructura mental como jugador de golf con 64 años, de que los campos están diseñados de una determinada manera. ¿Vale? Por eso el Open Championship todos salen por el 1, Masters de Augusta todos salen por el 1. Porque el diseñador, si es un buen diseñador y es un buen campo, ¿vale?, diseña los campos para que se jueguen del 1 al 18. Ya se interviene mucho cuando sales por el 10 para meter a más jugadores, ¿vale? Entonces ya estás jugando el campo de una manera completamente diferente. Porque hemos visto cómo terminaba Aaron Iming. Aaron Iming terminaba muy difícil, 14, 15, 17, eran hoyos muy complicados, 18, ¿no? Vale, no era igual terminar por el 9, par 5 más sencillo, el segundo hoyo más fácil del campo, ¿no? O el hoyo más fácil del campo, depende de los días, ¿no? Por lo tanto, ahí el LIB sigue estando un poco en ese sistema que a mí no me gusta salir por el 14 y terminar por el 13. ¿Vale? He jugado muchos programs saliendo por el 14 y terminando por el 13, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, y la parte interna es pues, que hay jugadores que, como Jon Rahm, pues, pueden tener altibajos, esos altibajos mentales, o sea, psicológicos, de motivación, de encontrarte mejor, de estar preocupado por algo que desconocemos, o por ejemplo Cameron Smith, que ha cambiado de entrenador recientemente, bueno, y que le ve las orejas al lobo, porque también hay un tema importante. Oye, yo tengo contrato con el LIB hasta 2027, muy bien. Mi grande, el Open Championship, fue en 2023. Si no se renueva el LIB y expira mi condición, no puedo volver al PGA Tour. Entonces, claro, tengo que aprovechar este año y medio, si sigue el LIB el año que viene, para intentar ganar un grande, para poder entrar en el PGA Tour con el mismo concepto que Brooks Koepka. Por lo tanto, eso es una motivación interna también. Entonces, yo creo que en ese sentido ha habido un movimiento hacia adelante de los jugadores del LIB que habrá que certificar en Shinnecock Hills el mes que viene. Bueno, pues esa es la opinión de Álvaro Lemonte, muy respetable. Además, para mí, la concepción del LIB creo que era diferente. Creo que era más buscando un show y un espectáculo, más que una competición tal cual. Totalmente de acuerdo. Hubiera estado genial que cuando Greg Norman lanza esta idea, hubieran llegado a un acuerdo con el PGA Tour y crear un calendario conjunto de competición como Dios manda, tradicional de toda la vida, del 1 al 18, y 6-7 torneos encajados en partes del calendario con una serie de superestrellas que juegan en pantalón corto a hacer disfrutar el golf y a enseñar el golf de otra manera. Pues hubiera estado fenomenal, pero el PGA Tour dijo que quería defender lo suyo, su negocio, y que no quería abrir la puerta a nadie, con lo cual las estructuras no fueron las que se pensaban, porque con el TGL se está haciendo, es un golf diferente, hay equipos, igual que en el LIB, están jugando en un recinto como este, muchísimo más grande, con esteras, con arena, con un montón de público gritando, silbando, cantando, con 100.000 cosas, los hammers, los no sé qué, los pañuelos, típico americano. Nadie dice nada. Es fantástico, porque es un espectáculo, porque es diferente al golf tradicional. Y el LIB iba por ese camino, solo que pensaba hacerlo de la mano del PGA Tour y no pudo ser. Esa es mi opinión. Podemos estar debatiendo esto 1000 años. Al final, todo se trata del qué y del quién. ¿Tú te imaginas, Fernando, que Greg Norman, en vez de intentar crear una liga diferente, un sistema diferente, y al final sacar a los jugadores, hubiera dicho al PGA Tour en 2022, aquí tienes 3.000 millones, y vamos a hacer esto, en vez de 14 torneos, hago 8 torneos, y los nombro Signature Events, sí. Y va a ser un torneo reducido, en vez de ser 158 jugadores o 156 jugadores o 132 en función de las horas de luz, van a ser 54 jugadores. En vez de sacarlos por todos los tees, los voy a sacar todos por el tee del 1.
de 3 en 3 y voy a dar 4 horas, las 4 últimas horas o las 5 últimas horas. Y doy el partido estelar completo, como hace el Máster de Augusta. ¿Tú crees que el PGA Tour hubiera dicho que no? Yo creo que el PGA Tour hubiera dicho que sí. Si tú me das el dinero y estamos en la misma estructura del PGA Tour. Este es el problema. El problema es que Greg Norman no quería trasladar la responsabilidad, la dirección, pero Greg Norman podría haber invertido ese dinero del PIF, evidentemente, y asegurarse un asiento en el Board of Directors de PGA Tour.inc. No lo quiso porque Greg Norman quería ser el dueño del cotarro. Bien. Y claro, y aquí el consejero delegado del PGA Tour dijo, no, los dueños del cotarro somos nosotros, que son nuestros jugadores. Volvemos otra vez a lo de siempre. Los egos. ¿El quién? El quién, claro. Los egos. Volvemos otra vez a lo de siempre. ¿El quién? El problema de esto es, al final, yo recuerdo hace muchísimos años un jugador que decía, es que nosotros somos los payasos del circo. Sí. Somos nosotros los payasos del circo. Y mientras los payasos del circo sigamos haciendo gracia, los señores que están detrás van a seguir controlando el juego. Claro. El día que los payasos del circo nos cansemos, se acabó el juego. Y en cierto modo, Greg Norman estaba en esa línea de decir, no, yo ya no quiero ser el payaso del circo, quiero controlar el juego. Claro. Y los que estaban mandando dijeron, pues no vas a controlar el juego. Claro. Y al final de ahí se creó un tema con una diferencia, que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Greg Norman, que quería ser el dueño del circo, y un señor por detrás que quería lavar su imagen. ¿Cuánto necesitas? 5.000 como esos. Claro. Y el juego era lo de menos. Claro. La idea, a mí me sigue pareciendo una idea interesante, la del LIP. Yo no digo que no sea interesante. Igual que la del TGL. Me parecen ideas interesantes para hacer avanzar el juego y para fomentar el juego en líneas diferentes a lo que es tradicional. Porque la tradición va a seguir existiendo. O sea, el The Open se va a seguir jugando, el US Open se va a seguir jugando, el PGA Champions, el Masters va a seguir siendo el Masters de por vida, el de Players va a seguir siendo el de Players, el PGA Championship en Wentworth seguirá siendo el PGA Championship de Wentworth. Igual que en el resto de deportes, los grandes torneos y los grandes eventos siguen siendo la tradición de siempre, pero mejoran, cambian, buscan el encajar en una sociedad que está cambiando. Y eso es lo que yo creo que tanto el LIP como el TGL están en esa línea. Volvemos a lo que hemos hablado antes. No es el qué, es el quién. Totalmente de acuerdo. Y perdón, porque hoy nos hemos liado un montón con esto, pero había que dejar clara la situación. Por lo menos por mi parte quería un poco que la gente opine. Y si ahora hay los que ahora llaman haters, opinadores, que opinan lo contrario, bienvenidos, opínenlo, díganlo, manifiéstenlo. Para eso estamos, para que lo manifiesten, pero por lo menos que sepan claramente qué es lo que pensamos. Y una vez que hemos estado un ratito en el rincón de pensar, ahora nos vamos al rincón de Beamonte a jugar un poco al golf, a divertirnos en estos simuladores, que la verdad es que es una maravilla. Podemos simular lo que ha pasado ayer en el PGA Championship sin estar allí, aquí detrás. Yo te he traído, si te fijas, estás en la salida del 17. Estás más o menos con la distancia que pegaron ayer, 153 metros más o menos, quizás un pelín más largo de lo que estaban jugando ayer, y la misma posición de bandera en la que, bueno, lo que va a quedar para el recuerdo, que va a ser ese tremendo pad de Aaron Rai, que le pone ya definitivamente en -9, que le hace tener 3 golpes de ventaja sobre Jon Rahm, que solamente hace birdie en el 16. Entonces tenía Jon Rahm que hacer -3 en 2 hoyos a la espera de lo que hiciera Aaron Rai en el 18, ¿no? Yo creo que ese pad va a quedar para la posteridad. Probablemente pueda ser declarado el mejor golpe del año 2026 en el PGA Tour. A ver, yo creo que para mí es mucho más importante el birdie que hace en el par 4 corto, el 13 desde el bunker. Es un golpe dramático de golf, 35-40 metros a la bandera, y lo hace de maravilla, hace el birdie, pero este es como más vistoso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues era más difícil recrear lo otro. Sí, no tenemos arena. No hay arena. Y esto es más fácil porque te pones en el tee y la pegas, ¿no? Entonces, bueno, pues vas a tener el placer de pegar en el 17 y ver dónde la dejas. Bueno, vamos a intentarlo. Es un pequeño homenaje a un buen tipo, a un gran tipo, que yo tuve la oportunidad de hablar con él en el primer de Players que juega. Lo fuimos a hacer en directo, hacíamos el de Players en directo desde allí.
Y bueno, pues era rookie, entonces te ponen a los rookies alrededor del trofeo delante de la Casa Club el día antes, el miércoles, hay 2 tandas y entonces pues las televisiones y los periodistas se pueden acercar y hacer entrevistas a quien ellos quieran. Te pones en fila y cuando te toca. Te toca. A veces, había muchos jugadores que tenían muchos, sin embargo, Ray no tenía tanto requerimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me fui, me acerqué y el tío me atendió perfectamente, estoy hablando con él 5 horas, no entrevistándole, sino simplemente hablando con él. Y el tío me quedé sorprendido, me dice, eres profesional muy bien y has jugado y tal, el challenge, no sé qué, años y tal. ¿Y cómo le pegas a la bola? ¿Cómo que cómo le pego a la bola? Tendré que preguntarte yo a ti, ¿cómo le pegas tú a la bola? No, que si juegas al draw, al fade. O sea, el tío muy cercano, muy familiar, la verdad, un tío encantador. Y esta mañana hablaba con un alumno, Borja, que tuvo la suerte de jugar el programa del Open de España, esos 9 hoyitos del Open de España en el Club de Campo, y me dijo que espectacular, que iba por él jugando y que le preguntaba que dónde trabajaba, si estaba casado, si tenía hijos, ¿no? Entonces, un tipo cercano que no es como otros muchos profesionales, con todo el respeto, que simplemente te hacen 4 cositas en un programa. Este era una persona cercana que te dabas cuenta de que se preocupaba por ti. Por eso ayer me alegré un montón de que Aaron Rai ganara. Si no era Jon Rahm, pues que fuera Aaron Rai, se lo merecía. Pues la verdad es lo que tiene. Cuando gana un buen tipo nos alegramos todos, aunque evidentemente nos hubiera gustado una enormidad que hubiera ganado Jon Rahm, porque encima hubiera ganado el único grande que no tiene el golf español. Efectivamente. Pero bueno, vale, lo ganará. Vamos a por el hoyo 17. Es que estaba haciendo tiempo, no quiero ir, pero venga, bueno. Ya te he visto, pero no has practicado, no has cogido un palo. No he cogido un palo. Vas a ir. Y este fin de semana no he podido jugar. Con swing de oficina. Voy a ir con swing de oficina, sí, señor. Venga. Nos vemos ahora en el rincón del Clemente. Bueno, Álvaro, ¿qué? Ya estamos aquí al Aronimink Golf Club. Golf and Country Club. El hoyo 17, el hoyo del PAT. Y me toca darle, ¿no? Sí, te toca pegarla. A ver, la bandera no es exactamente la misma bandera. Es una bandera un poquito más centrada y más larga, pero si te fijas, pues estás en la plataforma de abajo, que es de donde pegaron el último día. Aún hay unas barras, como ves, hay una barra amarilla, roja y azul, esas son para aficionados. La PGA movió bastante el hoyo. Vimos golpes de 180 y pico, y en este caso es un golpe de 160, más o menos lo que pegaban ayer, un hierro 7, un hierro 8 con el viento un poquito cruzado de la izquierda. Y bueno, pues simplemente que le hagamos un homenaje a Aaron Rai por su birdie aquí, que como hemos dicho en el podcast, pues en la conversación, creo que va a quedar como uno de los mejores golpes del año, si no es declarado el mejor golpe del año. Bueno. Aunque no es el definitivo, sí, no es el definitivo, porque yo creo que hemos dicho que el 13 tuvo esa trascendencia, aparte de cómo jugó los otros hoyos, pero este es el que ya definitivamente se aleja de los jugadores. De los jugadores ya certifica prácticamente, bueno, prácticamente no, seguro. Efectivamente, vale. Entonces te deseo mucha suerte, ¿vale? El viento está ahí más o menos el mismo, ¿no? Un poquito de la izquierda, un poquito en contra, ¿vale? Más o menos el mismo viento que había ayer. Yo lo que pasa es que tengo que jugar un híbrido porque es el primer golpe de la mañana. Es no he el dado primer golpe nada, de la mañana y tienes viento en contra y el objetivo es ponerla en green, ¿vale? Vamos a intentarlo. Venga, que ya sé que has practicado poco este fin de semana. Nada, no he practicado nada. Por el País Vasco con la Copa Olazábal. Pues eso ha sonado bastante bien. Vamos a ver. Es tu fatal. Y lo has llevado ahí al bordecito del green, un poquito por la parte derecha. Pero estás a la altura de la bandera y tienes un approach de 15 metros, por lo tanto, pues... Bueno, muy oye, bien. altura de bandera. Muy bien, altura de la bandera, lo único... ¿Ves? Ahí tienes ese circulito que podemos poner, que si ahora approachas y la dejaras dentro de ese círculo de 3 metros de radio, 6x6, pues estarías haciendo el par. Pues ya lo ven. Yo he jugado un híbrido, los jugadores estaban jugando un hierro 7, ellos son profesionales. La da no perdona. No, la da no perdona. Pero al final, altura bandera en este precioso campo de Aronimink, donde hemos disfrutado de un PGA Championship estupendo, donde ha ganado un gran tipo como es Aaron Rai y donde Jon Rahm vuelve a estar en forma, ha quedado segundo
y vamos a esperarle en los dos grandes que quedan, en The Open y en el US Open, en otro gran campo como es Shinnecock y Hills. Royal Birkdale. Y Royal Birkdale. Dos campos tipo links. Campos tipo links. Shinnecock es lo más parecido a un links que nos podemos encontrar en Estados Unidos. Está en Long Island y está pegado a otro que es National Golf Links of America, que no ha entrado en la rotación de profesionales, es un campo hiper mega privado, pero que es un campazo de golf también. Sí, se lo puedo asegurar. Los dos son dos supercampos, dos campos estupendos. Pues nos vemos aquí en la previa del siguiente, del US Open, y hablaremos. Si sucede algo interesante que merezca la pena comentar, volveremos a estar aquí en el Retiro Golf desde el RAF. Hasta luego.